cada mañana para la oración. Dice, no piensen que es una pérdida de tiempo. Son momentos que vivirán durante las edades eternas. Cuando nosotros hablamos del asunto de la oración, aunque es casi imposible de explicar y abarcar completamente, tenemos que entender que son momentos que van a vivir por toda la eternidad. No sé si han leído en el libro de Malaquías, donde los hijos del Señor se le quejan a él y le dicen, ven acá, Señor, explícanos algo. Nosotros vemos que los malos están prosperando y lo que hacen la justicia parece como que eso no se les lleva a cuenta. Entonces dice Malaquías que en memoria y en presencia de ellos fue escrito un libro de la memoria en favor de los que reverencian y meditan en el nombre del Señor. Nosotros podemos tener la seguridad de que nuestras oraciones están siendo escritas y guardadas y que cada una de las cosas que nosotros decimos no está siendo quedada en el olvido, sino que en los libros del cielo son tesoros y joyas preciosas. De manera que debemos llevarnos de esto que dice aquí. Dicen que es el asunto de la oración, es un asunto eterno. Eterno porque esas palabras son joyas que por la eternidad serán estudiadas, cómo salieron del corazón, con la expresión, con la emoción y con el júbilo que salieron. Por eso es un momento eterno. Es lo primero que tenemos que saber del asunto de la oración. El siguiente punto que tenemos que saber del asunto de la oración, vamos a la siguiente página. El siguiente punto que tenemos que saber del asunto de la oración es que es un asunto diario. Mucha gente diría, ¿cómo así un asunto diario? Antes de hablar de que es un asunto diario, tenemos que especificar algo. Nosotros nunca podemos limitar a Dios y explicar a Dios en base a nuestro conocimiento finito, o sea, limitado. Siempre que el ser humano intenta hablar algo acerca de Dios, lo explica desde su perspectiva. Nosotros explicamos y bajamos a Dios a nuestra mente y lo explicamos de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Los discípulos varias veces intentaron reducir a Dios a su propia mente y limitar a Dios a hacer cosas y lo enumeraban. Nosotros siempre tenemos eso en la mente. Siempre tenemos problemas con los números específicamente. Todos en la iglesia y en el mundo queremos ser el número uno. ¿Quién no quiere ser el número uno? Todo el mundo quiere ser el número uno. Pero también tenemos el mismo problema porque nadie quiere ser un cero a la izquierda. De manera que tenemos problemas con esos dos números. Nadie quiere ser un cero a la izquierda, todos quieren ser el número uno. Y los discípulos también tenían su propio problema con los números. Se le acerca a un discípulo de Jesús y le dice, mira, Señor, yo tengo una cantidad de veces en la cual yo debo perdonar a la persona. Yo tengo una cantidad limitada para perdonar a las personas. Lo perdono una, lo perdono dos, lo perdono tres, hasta 70 yo lo perdono. ¿Tú crees que eso está bien? Y Jesús entonces dice, espérate, ¿cómo así? Él venía, trataba de limitar a Dios a perdonar 70, hasta 70. Y Jesús entonces viene y le desbarata todo ese asunto y le dice, no solamente hasta 70, sino hasta 70 veces 7. De manera que Dios no se limita, es lo que queremos transmitir. Cuando nosotros le damos un número a Dios, entonces limitamos a Dios. Otra ocasión en que los discípulos trataron de limitar a Dios fue esa ocasión cuando le dijeron, Señor, dinos el día cuando tú vendrás, dinos. Y el Señor le dijo, miren mis hijos, a ustedes no les corresponden saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, porque nosotros estamos muy interesados en los números, en la cantidad, en el límite. Nosotros queremos saber eso, queremos saber hasta dónde. Y en el asunto de la oración, hay algo que tenemos que entender, es que el asunto de la oración no tiene límite, es un asunto diario. Dice el libro La Oración, en la página 159, el alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre de justicia. Algo que queremos enfatizar aquí es que cuando usted se acerca a Dios a través de la oración, cada día usted tendrá conceptos claros de la verdad. Significa eso, que cuando usted no entienda algo de la Biblia o cuando usted tenga que hablar de Dios, usted va a hablar de manera clara. ¿Sabe por qué? Porque usted le ha pedido interpretación al autor de las Sagradas Escrituras. De ahí que vamos a tener un concepto claro.
lo que vamos a pensar van a ser las aspiraciones nobles. Siempre vamos a pensar en favor de los demás, porque nos hemos mantenido constantemente sumergidos en la oración. Hay dos cosas que hemos aprendido. Número uno, es un asunto eterno. Y número dos, el asunto de la oración es un asunto diario. No que hoy me levanté con mucho ánimo para orar y mañana tal vez no oro. No, cada día lo primero al abrir los ojos que una persona debe hacer es ponerse de rodillas y agradecerle al Señor. Ese es el primer asunto, el asunto diario de la oración. ¿Por qué? Porque a través de esto recomenzamos a tener nuevas fuerzas, ánimo y energía para empezar el día. Ahora vamos a ver el otro punto, el otro asunto de la oración. El otro asunto de la oración es que es un asunto espiritual. Hay personas que no logran entender cómo un cristiano puede durar una noche hablando con el Señor, o cómo un cristiano habla con alguien que no puede ver o que no está ahí presente con ellos, porque esto es un asunto, nosotros entendemos, es un asunto espiritual. El libro La Oración, en la página 160, dice lo siguiente: la oración por el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan espiritual que nutrirá el alma para la vida eterna. Fíjese bien, cuando nosotros oremos, no solamente le vamos a pedir al Señor que nos dé comida, que nos dé alimento. No. En nuestras oraciones debemos incluir lo siguiente, debemos incluir que nos dé el pan espiritual. Hay muchas personas que están muy llenos de pan físico, tienen mucha comida en su hogar, pero sin embargo están muertos espiritualmente y no han comido de las porciones de la Sagrada Escritura. Y muchas personas se alimentan de lo que dice un predicador en las redes sociales. Muchas personas se alimentan de lo que encuentran en YouTube. Otros se alimentan de las reuniones de Zoom que se hacen en la iglesia. Pero debemos aprender a alimentarnos del pan directo que viene de la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Cuando nos alimentamos del pan directo que viene de la palabra de Dios, estamos comiendo un alimento premium, estamos comiendo un alimento integral que no tiene modificaciones ni alteraciones, ni está manipulado por conceptos e ideas de otra persona. Estamos comiendo de algo que viene directamente de Dios. Y yo digo amén por eso. Sigue diciendo lo siguiente. Jesús nos dice, trabaja no solamente por el pan. Jesús decía que trabajemos no solamente por el pan que es terrenal, que perece, sino que trabajemos por la comida que es espiritual y que para vida eterna permanece. Ahora bien, vamos a ver cuáles beneficios proporciona el asunto de la oración. Como decía aquel hombre del campo, ¿cuáles beneficios proporciona el asunto de la oración? Asunto número 1, vamos a ver. La diapositiva, comprensión de la Biblia. La siguiente, comprensión de la Biblia. Cuando nosotros hemos mantenido nuestra mente llena de oración, cuando hemos sumergido nuestra mente en mucha oración, la Biblia es comprendida con facilidad. Uno a veces abre la Biblia y no entiende nada de lo que está leyendo. Algunas veces, óyeme, ¿y qué es esto que estoy leyendo? Porque estoy lejos. Y es en esos momentos cuando usted tiene que orar más. ¿Saben por qué? Porque el autor de ella, el que la escribió, puede revelarle los mensajes en ella. Ay, no, es que no entiendo. Entre a Google. Pregúntele a un anciano de la iglesia, pregúntele al pastor, pregúntele a un hermano que usted sepa, que vea que esté hablando de Biblia, pregúntele a un vecino que sepa de Biblia. Pero mire, mi hermano, antes de hacerle eso, usted tiene que orar para que todo lo que le diga, mi hermano, usted pueda discernir si viene del Señor directo o son interpretaciones de humana sabiduría. Por eso dice el libro La Oración en la página 162 lo siguiente, escuche con mucha atención. Los que profesan creer la palabra de Dios deberían orar diariamente porque la luz del Espíritu Santo resplandezca sobre las páginas del libro sagrado, a fin de que estén capacitados para comprender las cosas del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí?
Cada día debemos orar. Se repite lo que habíamos hablado anteriormente, que el asunto de la oración es un asunto diario y que por eso debemos orar. Y uno de los beneficios que nos proporciona la oración es una comprensión de la palabra de Dios. Si durante esta semana no nos mantenemos orando por la semana de oración, no vamos a entender ninguno de los mensajes. Y si lo entendemos, lo vamos a entender distorsionado. De ahí la importancia de que nosotros nos mantengamos orando. ¿Para qué? Para que el Señor derrame de su Espíritu Santo y la luz resplandezca sobre cada página, sobre cada hoja de la Biblia, y que cuando nosotros abramos un versículo bíblico, ese versículo nos dé un flechazo y nos quedemos con ese versículo guardado y digamos, wow, de verdad, Señor, ese versículo me impactó de manera especial y yo siento que a través de ese versículo yo voy a ser una nueva persona y voy a cambiar. ¿Saben por qué? Porque hubo una acción. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Que nosotros queremos hacer muchas actividades y muchas cuestiones, pero se nos está olvidando que detrás de cada asunto está el asunto de la oración. Antes de abrir la palabra de Dios, debe haber una disposición de aquel que va a abrir la palabra de Dios a través de la oración. Debe prestar su corazón. Señor, úsame, tómame como enteramente tuyo. Ayuda a que mi voluntad sea hecha a través de tu mano poderosa que me guíe a través de las Sagradas Escrituras. Luz de la Biblia. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo que el asunto de la oración es un asunto diario, es un asunto eterno, es un asunto espiritual y sobre todo es un asunto que trae como beneficio, mi hermano, comprensión e iluminación de la palabra de Dios. Vamos a ver otro beneficio que nos proporciona el poder de la oración. Veremos cuál es otro beneficio nos proporciona la oración. Este es importante, mis hermanos. Este es importante. Si usted quiere, anótelo, busque un lápiz, ráyelo mal, que se le olvide todo, pero este no se le va a olvidar, mi hermano, tampoco. Y es, libro La Oración, en la página 162, dice lo siguiente, es que activa las alertas espirituales. Cuando nosotros nos mantenemos en oración, muy difícilmente somos engañados por cualquier tipo de persona. Muy difícilmente nosotros hablamos en contra de una persona. Y si hablamos de una persona, se lo decimos en su cara. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos mantiene y nos activa las alertas espirituales. Nos quita la pereza y nos quita el egoísmo. No permite que nosotros le demos la razón a una persona cuando no la merece, porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir cuando las cosas están mal y cuando las cosas están bien, porque el Espíritu Santo activa las alertas espirituales. Nosotros como hijos de Dios y que estamos en la iglesia de Dios debemos tener eso siempre pendiente. Habrá muchas veces en que habrá consejos que llegarán a nuestra mente. Nos dirán, hazlo de esta forma, caminemos de esta forma, pero en esos momentos es que hay que orar, mi hermano, para que esas alertas espirituales se activen y nosotros no seamos engañados fácilmente. Que un amigo que tenemos que nos invita para algún lugar, entonces el poder de la oración, mi hermano, activa esas alertas espirituales y entonces nos despiertan y dicen, hey, espérate, como que eso está raro, ¿qué hago yo al lado de un billar, siendo cristiano, que bebiendo, aunque vaya a beber jugo? Eso está mal. Te activa las alertas espirituales. Aquellos jóvenes que planeamos en un futuro casarnos, entonces dice, óyeme, tienes que tener en cuenta esto de aquella jovencita. Aquella persona que ya están casadas, la ayuda a tenerles en cuenta. Oye, tienes que orar por tu pareja, tienes que ayudarla a crecer en la gracia, ayudarlo a crecer en la gracia. Esas alertas espirituales son buenas. ¿Por qué? Porque cuando un padre ora por su hijo, por ejemplo, y viene una mala compañía al hogar, el padre se ha mantenido empapado de la oración, mi hermano. Entonces, las alertas espirituales del padre son buenas. Imagínese unida con el poder de la oración. Cuando se une con el poder de la oración, ahí es que tiene verdadera potencia, porque el padre detecta todas las malas compañías y aleja esas malas compañías de su hijo. El libro La Oración, en la página 162, dice lo siguiente: no hay cabida para la pereza o el egoísmo. Los que ejercitan la gracia cristiana crecerán, tendrán nervios y músculos espirituales y serán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe constante y creciente y poder prevaleciente en la oración. Fíjese qué expresión más linda.
Son expresiones lindas. Uno va a tener las percepciones espirituales bien desarrolladas. El músculo espiritual crece y nosotros no seremos debiluchos espirituales. No, no, no. La percepción espiritual estará agudizada, mi hermano. Nuestras alertas estarán despiertas. El asunto de la oración es un asunto maravilloso. Cuando nosotros entendemos a profundidad lo que significa el asunto de la oración. Si solamente pensamos que es hablar con alguien, simplemente vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque los budistas y otro tipo de religiones también hablan con alguien, hablan con su yo interno, pero nosotros no hablamos con nuestro yo interno, nosotros hablamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta noche pidámosle al Señor que nos ayude a activar nuestras alertas espirituales, que por favor nos dé discernimiento para proceder de la mejor manera. Empieza un nuevo año. Nosotros somos tal vez la mayoría líderes en la iglesia y es justamente cuando deberíamos pedirle al Señor más dirección que nunca. ¿Saben para qué? Para que cuando venga un conflicto nosotros sepamos cómo manejarlo y que no lo hagamos nosotros, sino que lo haga el Señor a través de su Espíritu Santo, que nos ilumine y nos lleve al texto sagrado. Y antes de tomar las decisiones que tenemos que tomar, entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Y ahí, cuando nosotros vayamos a hacer eso, entonces vamos a saber que vamos por el camino correcto, que vamos por la dirección correcta, porque iremos marchando hacia la Canaán celestial, Ahora vamos a ver otro asunto de la oración. Estamos hablando, hasta aquí hemos aprendido que es un asunto eterno, que es un asunto espiritual, el asunto de la oración, que es un asunto que nos da agudeza, que nos da amplitud de mente, que nos ayuda a comprender las Sagradas Escrituras, que activa las alertas espirituales. Vamos ahora, la siguiente diapositiva, vamos a entender ahora otro de los asuntos de la oración y veremos cómo la oración nos ayuda, no solamente en lo que nosotros hacemos en la iglesia, sino que se va afuera, en nuestro trabajo. Mi hermano, hay un libro y una frase popular que dice que donde están los cristianos el ambiente es bendecido. Sí, el ambiente es bendecido, pero no donde está cualquier cristiano. Cuando usted es un cristiano pobre en oración, mi hermano, ¿qué hace el Señor creando un ambiente de bendición para usted? Fíjese bien. Aquellos que son amigos del Señor, aquellos que buscan al Señor en oración, van a tener una experiencia similar como la que tuvo el joven Samuel cuando lo llamaban de noche y se despertará de noche. ¿Y qué es lo que pasa? Que tengo que orar. El Señor, Samuel no comprendía por qué se despertaba, escuchaba y le decía a Elí que si era que lo estaba llamando, hasta que Elí le dijo, mira, cuando te llamen, tú dices, llama, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, esa debe ser nuestra disposición. Levantamos de madrugada, no sabemos qué hacer. En vez de agarrar el celular, comenzar a orar, mi hermano, porque el Señor tal vez quiera tener el mismo encuentro que tuvo con el joven Samuel. El poder de la oración o el asunto de la oración proveerá éxito en todas las labores de nuestro diario vivir. Pidámosle al Señor siempre que nos ayude a ejercer una influencia santificadora donde quiera que lleguemos. No porque nosotros seamos santos. Digo, sí somos santos, pero en proceso de construcción. Cada día vamos aprendiendo, abandonando, rechazando y aprendiendo la educación del cielo. Dice el libro La Educación, que les recomiendo a todo hombre que planea estar al frente en las cosas del Señor, debe leer este libro. ¿Por qué? Porque preparará su mente para entender que usted no depende de usted mismo, que usted no depende de sus habilidades, de su fuerza, de su capacidad, de su genio, de su maestría. Usted no depende de eso, usted depende de la oración. Y cuando usted sabe que depende de la oración, usted sabe que las cosas le irán bien en esta vida. Usted sabe que usted avanzará, que usted será cabeza, pero no será cola. Hay personas que dicen, pero yo tengo que ser muy sumiso porque soy hijo de Dios. Sí, mi hermano, la Biblia nos enseña que nosotros seamos obedientes, que seamos amables, que seamos cariñosos, respetuosos, pero la Biblia nos enseña que seremos cabeza y no cola. Y muchas de las deficiencias y el no avance en la vida de muchas personas se debe a que no han mantenido su mente sumergida en el mundo de la oración. Le presentan un trabajo, lo toman sin consultar al Señor.
Aparece una pareja, la toman sin consultar al Señor. Aparece un negocio en la calle, lo toman sin consultar al Señor. Van a hacer la comida, la hacen, sabe mala, porque no consultaron al Señor. Se juntan con una nueva persona, no saben qué malas influencias, qué mala costumbre tenga, no consultan al Señor, también le sale mal todo. ¿Saben por qué? Alguna vez está esperando que lo cambien de posición, tal vez en su trabajo, y no lo cambian tanto tiempo. ¿Por qué? Porque no ha consultado al Señor, y alguna vez el Señor ni siquiera lo quiere en ese lugar y está en ese lugar. Entonces, la oración proveerá éxito en el ambiente laboral donde nosotros nos desenvolvamos y permitirá que mientras trabajemos, prediquemos del Señor. Libro La Oración, en la página 167, dice lo siguiente: nuestra oración cotidiana debería ser, escuche bien, mi hermano, nuestra oración cotidiana debería ser: Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda. ¿Qué deberíamos pedirle al Señor? Ayúdame a hacer lo mejor que pueda. Enséñame a hacer mi trabajo. Hay personas que dicen, ay, yo quiero abandonar esto, y siempre se encuentran con otra gente que le dice, sí, bota eso, que tú no estás cogiendo lucha en ese trabajo. No te lleves de esa persona, llévate de lo que dice el espíritu de profecía, que le pida al Señor que te ayude a hacer lo mejor que tú puedas y que te ayude a hacer bien tu trabajo. ¿Sabes por qué? Porque a través de eso va y vienen, de esos conflictos que surjan, tu carácter se va a ir formando y preparando para resistir cualquier cosa que aparezca. La oración, mi hermano, nos ayuda y nos da éxito, siempre y cuando le pidamos al Señor. Sigue diciendo, dame energía y alegría. Ayúdame a compartir en mi servicio el amante ministerio del Salvador. Cuando nosotros oramos, mis hermanos, ¿saben qué le estamos diciendo al Señor? Le estamos diciendo al Señor lo siguiente: Señor, por favor, yo no puedo. Las cosas me salen mal. Todo va cabeza abajo. Ahora yo quiero que tú tomes el timón de mi vida. Dame alegría, dame fuerza, dame disposición y dame alegría. No se lleve nunca de aquella persona que le diga que sí, suelte ese trabajo y no te tenga uno por ahí, mi hermano. Aprenda a orar y a pedir dirección al Señor, número uno primero. ¿Por qué? Porque el Señor te aconseja a ti que pongas todo tu empeño, que te ayude. Pero si hay un lugar donde estamos que está contradiciendo algunos de nuestros principios o nos está masacrando con nuestros principios, debemos alejarnos inmediatamente. Señor, pero tú no me das respuesta a la oración. Es que la Biblia ya te dice que tú no puedes vivir con las tinieblas, porque o amarás a uno o aborrecerás a otro, o es luz o es tiniebla. Dice el libro de Santiago que no pueden salir de una fuente dos aguas, o es dulce o es salada, o es salada o es dulce. Vamos a ver el otro asunto de la oración. Ya vimos que la oración provee éxito en nuestros trabajos diarios. Ahora vamos a ver qué decía la Biblia del asunto de la oración. Muchas personas han hecho del asunto de la oración un programa de radio, muy locutor, muy bonito, todo lo que dicen de la oración y cómo se expresan orando, pero se siente y ellos saben que no tienen una intimidad con el Señor. El asunto de la oración es un asunto muy íntimo, y es tanto así, dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Observemos aquí, mi hermano, tratemos de crear ese espacio. ¿Hace cuánto, tal vez, comienza a preguntarse esto, hace cuánto yo no dedico un momento simplemente para hablar con el Señor? Un espacio para encontrarme y conectarme con el cielo, sino que cuando me toca orar para una prédica, entonces lo hago, o cuando tengo que hacerlo en la iglesia, lo hago. No, mi hermano, la oración tiene que ser un ejercicio muy íntimo, diario, espiritual, pero sobre todo, mi hermano, que nos ayude a mantener alerta a las defensas espirituales. Pero eso se logra con la intimidad en el Señor. Ayer escuchaba lo siguiente, que eran de los pastores. Los pastores en el tiempo de Jesús, cuando Jesús era pequeño, cuando estaba naciendo, en Israel,
en Jerusalén tenían que todo el mundo estar activo esperando el nacimiento del Señor. Todos los hijos de Israel en Jerusalén tenían que estar activos porque el Mesías, ellos sacrificaban mucho, hacían muchos ritos, muchas ceremonias. Así que esa gente tenían que estar bien preparada para recibir al Mesías. Y resulta que venían unos ángeles del cielo, pasaron por Jerusalén, y cuando esa gente pasaron por Jerusalén, ¿saben qué vieron? Que no vieron una preparación para la llegada del Mesías que iba a hacer en ese momento, que era Jesús. Ellos no vieron una preparación y los ángeles dijeron, pero no, y este Jerusalén que está esta indiferencia, y los ángeles se iban nueva vez para el cielo, pero de repente, escuche bien, ellos vieron una pequeña luz a lo lejos que iluminaba a unos pastores. Eran unos pastores que no sabían mucho de letra, muchos conocimientos en otras cosas, pero lo que sí tenían ellos era humildad y humillación, y pedían al Señor fervorosamente que les revelara la iluminación de la profecía concerniente al Mesías. Y aunque no eran, vamos a decir, los más filósofos, eran hombres de oración que buscaban a Dios con temor y temblor. Y gracias a esa intimidad, los ángeles del cielo les revelan ese acontecimiento maravilloso. Y miren a quién, a unos simples pastores. Qué bueno sería que por la oración secreta de nosotros hoy en nuestra habitación, mañana, este tema próximo de mañana puede impactar la vida de alguien. Qué lindo sería que a través de la oración nosotros podamos llegar al corazón de una persona. Y aunque no hablemos aquí, tal vez hay gente que dice, no, porque yo no predico, yo no canto, yo no hago nada de lo que hacen en la iglesia. Pero mi hermano, póngase a orar. Usted puede mover la iglesia sin tener que moverse también. ¿Usted sabía eso? Pero hay algo de la oración. La oración, cuando tú intentas mover algo a través de la oración te mueve a ti y no te deja inactivo. La oración te lleva a buscar a las almas que se están perdiendo. O sea, la oración, el que se mantiene orando no se mantiene inactivo, porque la oración te remueve para que busques a otro también. Porque si aumenta tu agudeza espiritual y tu mente se esclarece en asunto íntimo, se supone que te va a enseñar que hay otros que se están perdiendo y que viven cerca de ti y que son tus amigos y que son tu familia y que son tu compañero de trabajo, y esa percepción se logra simplemente a través de la oración. Otro asunto de la oración es el siguiente. La oración tiene varios asuntos y este es importante. La oración es un asunto de fe. ¿Usted cree que es fácil orarle a un Dios que usted no está viendo? Aunque sea la persona de otras religiones y las personas que creen en dioses de madera, en el dios de la yuca, el dios del sol, el dios de la piscina, el dios de la casa, todo lo hace Dios. Aunque sea esas personas, mi hermano, tienen algo que pueden ver y ellos no necesitan ejercitar tanto su fe, pero nosotros, mi hermano, que creemos en el Dios vivo, y aunque no vemos a Dios así físicamente, tenemos evidencia en la naturaleza de que Él está con nosotros, y cada una de nuestras acciones deben revelar al Dios que vive y reina por la eternidad. Cuando nuestras acciones revelan a Dios, nosotros veremos a Dios en una buena acción. Por eso aparece en la Biblia lo siguiente: tuve hambre, me diste de comer. Estaba por allí. Jesús se identifica con que tú le hacías los favores al que tú le hacías, tú se lo hacías a Jesús mismo. De ahí que la oración es un asunto de fe. La Biblia registra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Mi hermano, cuando usted ore, tenga la seguridad que el Dios que usted está orando en intimidad, como esto es un asunto espiritual y como esto es un asunto diario, usted hacerlo para ejercitar su fe, tenga la seguridad de que ese Dios a quien usted está hablando, Él va a cumplir el pedido de su corazón, siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Seguimos con el asunto de la oración. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta, que el asunto de la oración no es un asunto que se lo inventó un pastor, ni un primer anciano, ni un diácono, ni una doñita del barrio. No. El asunto de la oración es un asunto de Dios. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, dice lo siguiente: y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido.
Esto es un asunto de Dios. Dios es el que oye nuestras oraciones. Así que debemos tener la seguridad, la fe. Como esto es un asunto de fe, como esto es un asunto espiritual, como esto es un asunto íntimo, mi hermano, le pido a aquellas madres que oran por sus hijos, que no están en la iglesia, que sigan orando, mi hermano. ¿Saben por qué? Porque Dios está escuchando su oración. Aquellas personas que tienen amigos, familiares que han salido de la iglesia, continúen orando. ¿Saben por qué? Porque esto es un asunto de Dios. Esto no es un asunto de los humanos. Que se bautiza uno, que no se han bautizado tanto en este año, que no se alcanzó el blanco de bautismo para el próximo año, que no hizo esto, que no se hizo aquello, y siempre intentamos limitar a Dios a nuestra capacidad humana, que es finita, pero Dios es un Dios como infinito, mi hermano, no podemos limitar a Dios. Hay personas que aunque no están en nuestras filas ahora, el conocimiento de la verdad está penetrando lo más profundo de su corazón y está produciendo en ellos algo diferente, y muy pronto se encontrarán en nuestra fila. Lo único que el Señor no permite que entre a la iglesia porque hay mucho egoísmo, hipocresía y maldad entre nosotros mismos. Vivimos matándonos los propios religiosos de la iglesia, y si las personas entran ahora, posiblemente se vayan así como entraron. Y entonces van a decir, ay, Dios mío, ¿para qué entró? Porque se iba a salir, que es un hipócrita. La persona dice, yo voy a entrar a la iglesia cuando realmente yo sienta que voy a servir al Señor, porque ven en la iglesia una falta de servicio real y genuino, y dicen, si esos son los cristianos que se actúan y se comportan así y viven matándose entre ellos, imagínense qué va a hacer yo en una iglesia. Entonces hay personas que Dios no ha permitido que entren. ¿Saben por qué? Porque saldrían de nuevo y el trabajo sería contraproducente. Pero como el asunto de la oración es un asunto de Dios, siga orando para que al tiempo de Dios, la persona por la cual usted está orando pueda entrar a la iglesia y pueda caminar en la milicia de Cristo. Yo digo que Cristo vive y reina por la eternidad por eso. Otro asunto importante del asunto de la oración que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. Es un asunto de agudeza mental. Cuando nosotros oramos, pasa lo siguiente. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, y se acerque en fin de todas las cosas. Así, para orar bien, manténganse sobrio y con la mente despejada. Esto es importante. Cuando nosotros mantenemos nuestra mente llena de todo lo disparate que el mundo nos ofrece, va a haber muchos problemas para mantener una sobriedad de mente, una claridad de pensamiento. Y cuando nosotros le entramos a la mente toda la cosa del mundo y llenamos nuestra mente de todas esas cosas del mundo ahí en la mente, pasa que nosotros ni siquiera deseo ni voluntad de orar tenemos. Cuando llenamos nuestra mente de tantas cosas artificiales que el mundo ofrece, uno no tiene deseo ni voluntad de orar al final y dice, pero ¿para qué yo voy a orar? Porque está igualito que el mundo. Entonces, la Biblia nos presenta que para orar bien debemos mantenernos sobrios y tener la mente despejada para poder platicar con esa delicia a Dios. Lo más lindo y delicioso es poder hablar con el Señor. Hay gente que dice, mira, que tiene que orar de rodillas obligatoriamente, porque el espíritu de profecía dice, Elena de White en uno de sus escritos mencionaba que había una persona que mientras estaba orando en el culto, ¿sabe qué hizo esa persona? Se quedó de pie en un culto divino y entonces se percató de la situación y le decía que quien le ha enseñado la idea que debe permanecer de pie mientras está orando. Entonces, muchos han tomado esa idea para decir que la única oración que Dios escucha es la oración que se hace rodilla. Entonces, ahí entra la parte de poner al Dios infinito en algo finito de nuestra humana sabiduría. Dios te escucha a ti orando en la cocina. Dios te escucha a ti caminando en la calle. Dios te escucha a ti sentado en tu habitación. Dios te escucha a ti sentado en el carro, en el autobús. Dios te escucha a ti mientras vas abajo. Dice el libro de la oración que aunque haya una palabra silenciosa que se eleve en tu mente a Dios y aunque nadie pueda escucharte, el amante Salvador está presto escuchando tu oración. De manera que Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración. Dios está ahí escuchando y prestando atención. ¿Saben por qué? Por eso debemos tener una mente sobria, una mente que pueda entender al Señor. Y si usted se cansa, porque hay gente que dice, yo comienzo a orar, muy bien. Me pongo de rodillas, pero no duro ni un minuto orando de rodillas. Entonces agarre un cojín, mi hermano, siéntese y comience a hablar con el Señor como un amigo.
es que si se cansa de estar sentado en el cojín, agarre y comience a caminar por toda su casa y a presentarle a sus hijos. Y Señor, cubre a mis hijos con la sangre del Cordero. Señor, protege a mis hermanos. Señor, protege a aquellos que me rodean. Pero hay muchas formas que nosotros podemos ejercitar la oración y que la oración impacte positivamente en nuestro corazón y no sea un asunto tedioso, que sea un asunto cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho todas las cosas espirituales, hemos hecho eso cuadrado. Hay momentos, hay espacios que la oración requerirá, la oración esencial de rodillas. Y esos momentos solemnes, muy solemnes y como muy confidenciales, yo les recomiendo que sean de rodillas realmente. Pero podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar, pidiendo auxilio. Elena White dice lo siguiente, que si nosotros en el momento de la tentación elevamos una oración pidiéndole al Señor, sálvame, manda a tus ángeles, el Señor estará dispuesto a enviar a una legión entera de sus santos ángeles que vengan a ayudarnos si nosotros lo ponemos en primer lugar cuando seamos tentados. El último asunto de la oración, pero no menos importante, que es por lo cual estamos reunidos aquí, es que es un asunto de unidad. Cuando la iglesia se mantiene orando, la iglesia se mantiene unida. Cuando los ancianos del distrito La Fe se mantienen orando, la iglesia se mantiene unida, el distrito se mantiene unido, no hay una descombinación. Un grupo quiere hacer una cosa por un lado y otro grupo quiere hacer otra cosa por un lado. No, mi hermano, cuando la iglesia, cuando el distrito, cuando los ancianos, cuando los diáconos, cuando la diaconisa se mantienen orando, todos tendrán ese mismo espíritu de coordinación y orden y la obra avanzará junto y en común. No espere tampoco a que otro sea lleno de un poder y que comience a predicar para usted salir a predicar. Pero sin embargo, cuando uno está orando y cuando otro hermano lo acompaña en oración, comienza a haber un sentido de unánime entre el pueblo de Dios. Y el mismo propósito que motivaba a los discípulos en la antigüedad cuando se reunían era el avance de la obra de Dios. Ese debe ser el propósito de oración de todos los dirigentes. Cada semana, cada mes, reuniones mensuales donde pidan intercesión al Señor, donde pidan al Señor que le dé sabiduría para trabajar en su obra, donde pida al Señor que esos pequeños grupos que surgen en la iglesia con un lado para acá y otro para el otro, que ayude a mantener una estabilidad de nuestra fe. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Mi hermano, esto es un asunto de mantenernos juntos. Por eso, mi hermano, no falte en esta semana ninguno de los programas de oración que estaremos realizando. Y cuando usted sienta que el tema que están hablando, usted está lejos de lo que están hablando, eleve una oración silenciosa y dígale, Señor, conéctame de nuevo a lo que están hablando. Señor, no encuentro que lo que están diciendo me está llegando a mi corazón y no siento que están haciendo ningún efecto en mí. Entonces, eleve otra oración silenciosa. Ahí dígale, Señor, habla mi alma con este himno, habla mi alma con la oración, habla mi alma con un versículo, pero permite que mi alma al salir de este culto no sea la misma, sino que sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo. La oración es maravillosa. Como decía aquel señor que mencionábamos al principio, el campesino, el asunto de la oración se describiría de la siguiente forma. El asunto de la oración es un asunto íntimo, es un asunto eterno, es un asunto espiritual, es un asunto de agudeza mental, es un asunto que nos ayuda a comprender las Sagradas Escrituras, es un asunto que nos ayuda a discernir el pecado, las tentaciones, es un asunto que nos mantiene relacionados con el Señor, es un asunto que fomenta la unidad en el pueblo de Dios. Es mi respuesta con respecto a la oración. Y para finalizar esta noche, vamos a elevar una pequeña oración